Gracias por la invitación. Y ciertamente, como decía el doctor Villagómez, hablar de medicina basada en la evidencia y más aún en aspectos nutricionales requiere no solamente acuciosidad, sino también requiere también mucho sentido común. Y aquí, porque desgraciadamente la terapia nutricional, y más en el paciente en estado crítico, a veces no tenemos un universo de pacientes lo suficientemente grande como para poder manifestarlo. Bien, vamos a revisar un artículo y que habla acerca de la utilidad de los ácidos grasos omega 3 en lesión pulmonar aguda en el paciente que es sometido a ventilación mecánica. Para centrar la plática vamos a recordar que la lesión pulmonar aguda está caracterizada por incremento de la permeabilidad de la membrana del alveolo capilar, daño alveolar y edema pulmonar. Estos criterios están basados en la Conferencia de Consenso Europeo-Americano, donde encontramos que hay una relación de presión arterial oxígeno menor o igual a 300, infiltrados pulmonares bilaterales en la radiografía de tórax y una presión capilar pulmonar menor de 18 milímetros de mercurio. La mayoría de los estudios que tienen que ver con soporte nutricional en lesión pulmonar específicamente, se refieren a esta definición. La cascada inflamatoria que se presenta en la lesión pulmonar aguda involucra macrófagos y alveolares y hay una relación directa con los eicosanoides proinflamatorios que derivan del ácido araquidónico, en particular tromboxanos de serie 2, leucotrienos de serie 4 y prostaglinas de serie 2, que son derivados de ácidos grasos poliinsaturados de la serie omega 6. Entonces, aquí vamos empezando a entender que la gente que ha investigado esto ha encontrado un desequilibrio entre la actividad proinflamatoria de omega 6 y la actividad antiinflamatoria de omega 3. Mientras los eicosanoides derivados de omega 6 son proinflamatorios y protrombóticos, los que derivan de omega 3, como el EPA y el GLA, incrementan la producción de prostaglandinas de serie 3, leucotrienos de serie 5 y tromboxanos de serie 3, lo cual tiende a tener un efecto antiinflamatorio y vasodilatador. Con esos conocimientos han surgido a partir de 1999 una serie de estudios donde se ha encontrado que la suplementación de omega 3 y antioxidantes en pacientes que están sometidos a ventilación mecánica y que tienen lesión pulmonar aguda mejora la sobrevida, disminuye la estancia en UCI, disminuye la permanencia en ventilación y también abate las comorbilidades asociadas, además de la falla pulmonar. Y vamos a encontrar aquí que estos pacientes pueden tener una alteración en los niveles de estos ácidos grasos, tan bajos como el 6% cuando la lesión pulmonar está establecida, o cercanos al 25% cuando hay riesgo. Este primer estudio de GADEC es el primer estudio que se realiza para investigar y encontrar la pertinencia de utilizar algunos de esos tipos de ácidos grasos en forma específica para disminuir las alteraciones en el sistema respiratorio agudo. En 99 se realizó un estudio controlado, aleatorizado, prospectivo, multicéntrico y doble ciego. Aquí fue muy simple el diseño del estudio. Dos grupos. Uno, donde le dábamos un soporte nutricional específico, donde estaba enriquecido con antioxidantes y ácidos grasos omega 3. Y el segundo grupo que recibía una fórmula nutricional estándar. Aquí GADEC encuentra una reducción significativa en la respuesta inflamatoria pulmonar en el grupo de estudio comparado contra el grupo control, una mejoría significativa en la oxigenación, disminución en la frecuencia del fallo de nuevos órganos y disminución en los días de ventilación mecánica y estancia en UCI. Solamente existió en este caso una tendencia a la reducción de la mortalidad. No notamos los resultados aquí porque realmente no fueron significativos desde el punto de vista estadístico, pero sí fue un buen intento para poder empezar a decir, podemos modular, podemos dar farmaconutrición muy específica en un grupo de pacientes muy especiales. En 2006, Singer hace un estudio también muy sencillo, y aquí él hace un estudio prospectivo aleatorizado en solamente 100 pacientes con diagnóstico de lesión pulmonar aguda. Y él encuentra
algo muy similar a lo que encontraba ya el autor anterior. Mejora la oxigenación, mejora la compliance, disminuye los días de ventilación mecánica y de estancia en terapia, pero en el grupo de pacientes que recibió solamente EPA y GLA. Aquí es bien importante mencionar algo. Este estudio de Singer, aunque es importante, se ve reducido por el número de pacientes seleccionados, donde solamente tenían lesión pulmonar aguda, tenían un Apache bajo y realmente no resultaba de una forma significativa para poder comparar. En ese mismo año, Pontes Arruda, un brasileño, hace un estudio similar, se podría decir, en relación con esto. Y él encuentra lo siguiente. Él, aparte de darles omega 3, agrega antioxidantes a los pacientes con sepsis severa y choque séptico que estuvieran sometidos a ventilación mecánica. Él compara esta fórmula enriquecida o esta fórmula inmunomodulada con una dieta isonitrogenada, una dieta estándar. Él encuentra que los pacientes sometidos a la fórmula especializada tienen una reducción del 19.4% de la mortalidad con una P de 0.37, que tiene un número mayor de días libres de ventilador, 13.4 días contra 5.8 días de la fórmula estándar, con una P realmente significativa, y mayor número de días fuera de la unidad de cuidado intensivo, 10.8 días contra 4.6, con una P significativa, y menor desarrollo de disfunción orgánica múltiple. Aunque esos resultados son muy buenos, el defecto en este estudio es que la fórmula que se compara, una fórmula inmunomoduladora, se compara con una fórmula estándar, que solamente es isonitrogenada y no es isocalórica ni tampoco tiene alguna otra cosa adicionada además. Esto pudiera haber sesgado un poco el estudio, sin embargo los resultados fueron buenos. Ahora bien, en 2008 este mismo autor usa una fórmula también inmunomodulada, específicamente en lesión pulmonar aguda y distrés. Aquí él investiga y busca 3 estudios controlados que incluyen 411 pacientes y encuentra en estos estudios controlados, en este análisis de la literatura, una reducción en el riesgo de mortalidad con un intervalo de confianza muy grande, del 95%. Una reducción en el riesgo de desarrollar unas fallas orgánicas con un intervalo de confianza muy adecuado y una P significativa de 0.001. Una disminución en el tiempo de ventilación mecánica, también con una P muy significativa. Una disminución de la estadía en UCI. Este metaanálisis demuestra que las fórmulas inmunomoduladas, adicionadas con omega 3 y antioxidantes, inciden directamente en la recuperación y en el pronóstico de los pacientes con lesión pulmonar ingresados a terapia intensiva. Sin embargo, el año pasado, en 2011, se hace este estudio, es el estudio Omega. Lo elaboró los Institutos Nacionales de Salud y investigaron el grupo de trabajo para el distrés respiratorio. Dijo, bueno, vamos a ver si es cierto lo que se ha publicado. Y ellos diseñan este estudio, que es el estudio Omega. Es un estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego y que está controlado con placebo. Se realizó del 2 de enero de 2007 al 21 de febrero de 2009, incluye a 272 adultos que desarrollan lesión pulmonar aguda en las primeras 48 horas de ingreso o bien que requieran ventilación mecánica y que se les inicie infusión enteral. En este cuadro vemos que ellos seleccionaron 2.778 pacientes. Una vez que se hace la randomización, solamente quedan 200 pacientes, 143 para el grupo de omega 3 y 129 para el grupo control. ¿Qué les hicieron a esos pacientes? Les dieron omega 3 o placebo 2 veces al día en bolos por 120 mililitros. Ellos dijeron, bueno, no vamos a dar una fórmula especializada que tenga que ser una fórmula inmunomoduladora. A todos les vamos a dar una fórmula isonitrogenada e isocalórica. Y solamente a un grupo le vamos a dar en forma adicional o lo vamos a suplementar adicionalmente con bolos de 120 mililitros de omega 3 o placebo. Se llevó la administración de este protocolo hasta el día 21 o hasta que el paciente se hubiera retirado de la ventilación y estuviera 48 horas sin depender del ventilador.
El protocolo de alimentación fue alimentación enteral continua, se ajusta con un algoritmo para intolerancia gástrica, donde se excluyen a los pacientes que tienen residuos gástricos mayores de 400 o bien que tienen diarrea. Para ambos grupos se utilizaron fórmulas isocalóricas e isonitrogenadas para no tener errores. El protocolo institucional para el control de la glucemia se establece el de cada hospital, buscando metas entre 80 y 150 miligramos por ciento, también para evitar algún otro confusor en el aspecto de la ventilación, tasas mayores de producción de CO2 o bien efectos de inmunosupresión derivados de hiperglucemia. ¿Qué encontraron ellos? Lo primero es que el estudio fue suspendido por el Comité de Ética al término del primer análisis provisional, porque la variable final, días sin ventilación, y la variable final secundaria, mortalidad, cruzaron los límites de inutilidad, es decir, llegaron rápidamente a un rango en el que no podían encontrar alguna significancia estadística posterior. ¿Qué más se encontró aquí? Que el aporte calórico requerido para los enfermos fue tan solo del 85% del estimado para ambos grupos por ecuación de Harris-Benedict o por calorimetría. La diarrea se presentó en el 28% de los pacientes con omega 3, pero solo en el 20.9% en el grupo control. ¿Cuál fue la explicación de esto? Las cargas en bolo de grasa para los enfermos. Y esto pudiera haber explicado o explicaría esta complicación. Los pacientes del grupo omega 3 pasaron menos días en ventilación, 14 contra 17 con una P significativa. Los pacientes con omega pasaron menos días en terapia intensiva, 14 días contra 16, con una P también significativa. Sin embargo, esto es lo importante de este estudio, los pacientes con omega 3 tuvieron más días de fallas orgánicas diferentes a las pulmonares, comparado con el grupo control que no recibió dieta inmunomoduladora. 12.3 más veces fallas contra 15.5 con una P significativa. Y esto es realmente importante. La mortalidad al día 60 es mayor en el grupo de omega 3 que en el grupo control con una P de 0.054. 26 contra 16.3. Aquí hay un pequeño resumen de estos resultados. Lo más importante aquí es esta gráfica. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos en color azul las posibilidades de sobrevida y la respiración autónoma. Vemos que empiezan prácticamente igual, pero se empiezan a separar alrededor del día 20, con una mejoría notoria en el porcentaje de pacientes que pueden respirar en forma espontánea, aquellos que recibieron solamente dietas isonitrogenadas e isocalóricas y no inmunomoduladas. La posibilidad de sobrevida también disminuye aquí. Si comparamos al grupo suplementado, vemos que empieza a tener menos posibilidad, tanto en ambos casos de sobrevida como de mantenerse sin ventilación. La medicina basada en evidencia, como nos decían hace un instante, es el reto que tenemos para poder analizar algún artículo. ¿Qué pensaríamos después de ver 3, 4 artículos donde nos dicen que efectivamente omega 3 es bueno, que disminuye morbimortalidad, que mejora el tiempo de estadía en terapia intensiva, que disminuye el tiempo de ventilación mecánica y que mejora la sobrevida? ¿Qué pensaríamos de este segundo artículo? Realmente nosotros, al analizar y ver qué pasa en este artículo, encontramos varios problemas. El primero es la interrupción del estudio, que quizás se debería haber prolongado para poder tener alguna evidencia estadística mayor. El segundo es que los aportes calóricos y proteicos que se dieron solamente alcanzaron el 85%. Y el más importante es que no se encontró realmente que los dos grupos fueran similares u homogéneos. El grupo control tuvo pacientes con sepsis severa, con estado de choque, pero que requerían menos dosis de aminas, que tenían APH más bajo que los comparados del grupo de omega 3. Los pacientes de omega 3 eran más grandes en edad, tenían APHs más elevados, tenían uso de inotrópicos, tenían más tiempo de ventilación, tenían niveles más altos de PIB. Luego entonces,
la pregunta sería, ¿es posible comparar dos grupos que ya son diferentes entre sí? La siguiente pregunta sería, una vez que hemos utilizado la suplementación, ¿es conveniente darla con bolos en forma adicional o es mejor utilizar una fórmula que ya tenga adicionados omega 3, de modo que ambos puedan tener la misma osmolaridad, la misma cantidad de calorías? Los estudios anteriores a este que les he presentado tenían esto, eran fórmulas isonitrogenadas, isocalóricas, solamente que estaban enriquecidas unas con omega 3. Y las otras que no estaban enriquecidas con omega 3, se elegía alguna fórmula que tuviera el mismo porcentaje de grasas y carbohidratos para que fuera similar la comparación. ¿Qué podemos decir al respecto de esto? En la actualidad creemos, y así lo demuestra la literatura, porque hay un estudio que se hizo 6 meses antes que en junio de 2011, donde es un estudio brasileño, donde se vuelve a analizar lo mismo. El grupo de pacientes es menor, pero obtienen resultados diametralmente opuestos. Aquí el único inconveniente en este estudio es que la fórmula utilizada como inmunomoduladora es una fórmula diseñada específicamente para pacientes sépticos con lesión pulmonar. Y la fórmula utilizada de control es una fórmula solamente enriquecida en nitrógeno. En la actualidad, ¿qué pensamos al respecto? En la actualidad la evidencia que tenemos es que el paciente con lesión pulmonar aguda, asociada a sepsis grave, se beneficia del uso de omega 3 con antioxidantes, siempre y cuando no tenga datos o que no dependa de dosis elevadas de aminas, que no tenga niveles de PIB por arriba de 25, de APACHE arriba de 25 y niveles de PIB por arriba de 12. Es recomendable utilizar esta dieta en las primeras 48 horas de ingreso del paciente con factores de riesgo con resultados adecuados. En estadios posteriores o más tardíos no tiene realmente ninguna significancia clínica. De modo que esto aún requiere investigarse. Lo que tenemos en la actualidad es que debemos utilizar fórmulas enriquecidas con omega 3, vigilar el tipo de paciente al que se le indiquemos en relación a la severidad de la sepsis, el nivel de APACHE que tengan, la dependencia de aminas y el nivel de PIB para poder optimizar el tratamiento. Les agradezco haberme escuchado.